doctor Miguel Díaz está en contacto con nosotros. Miguel Díaz, un placer saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Bueno, un placer, doctor. Bueno, en primer término, ¿qué podemos decirle a la gente respecto a esta nueva cepa o nueva variante? ¿Se tiene que asustar, tomar con preocupación el tema? ¿Qué puede decirse a esta hora? Bueno, como dijo el doctor Morón, yo creo que no hay que crear pánico, pero sí ocuparse del tema. Creo que lo fundamental es saber que no estamos saliendo de la pandemia, no hemos salido de la pandemia. Estas aseveraciones que por ahí se hacen son un tanto temerarias, por lo tanto, la posibilidad de que sigan apareciendo estas variantes como Omicron, como apareció Delta en su momento, Manaus, tiene que ver con el porcentaje de vacunación en distintas poblaciones. Si recordamos cómo apareció Delta, fue en la India, Omicron, otra amenaza en este momento, apareció en Sudáfrica, poblaciones donde el nivel de vacunados y el acceso a la vacuna es muy bajo. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto y lo que en realidad debería suceder es que todos los países tengan igualdad o igualitariamente accedan a las vacunas, ¿no? Más allá de que nosotros tenemos que desarrollar medidas preventivas, ¿no? Doctor, claro, la preocupación por allí surge a partir de los propios laboratorios que dicen, bueno, por ahora estamos haciendo los estudios, en 10, 15 días podemos tener ya los estudios suficientes como para saber si las vacunas sirven o para combatir a Omicron o no. Y eso es, por allí uno dice, pucha, ya tenemos 2 dosis, pero si no sirven, ¿nos vamos a contagiar lo mismo o qué? En primer lugar, todavía son pocos los casos. Acá creo que lo más importante es saber que si bien son pocos los casos, hay algunas comunicaciones con respecto a variante Omicron de personas que se contagiaron y estaban vacunadas, pero todos desarrollan enfermedad leve. Creo que eso es muy importante recordarlo. Recién lo explicó muy bien el doctor Morón, la inmunidad tanto celular como humoral actúan en estos casos. Lo que se necesita acá es el esquema completo de vacuna. En este caso nosotros acá en Argentina tenemos todavía un remanente de población que aún le falta la segunda dosis y creo que la oferta es muy grande y tienen que concurrir a vacunarse, eso es muy importante. Y tenemos un porcentaje de más del 90% con una dosis, es decir que realmente la cobertura es muy grande y necesitamos que la población que aún no completó su esquema o no se vacunó o está en condiciones de la tercera dosis y no recibió su tercera dosis, lo haga en forma inmediata a fin de bajar las posibilidades de que esta variante circule y produzca fundamentalmente enfermedad grave, ¿no? Bien, doctor Díaz, entonces, con esto nada hace pensar que de llegar esta variante aquí en la Argentina, que dicho sea de paso, todos consideran que es muy probable que tarde o temprano pueda llegar como llegó en su momento la variante Delta, si la gente permanece vacunada y se mantiene en líneas generales con algún cuidado para tratar de prevenir la circulación del virus, nada está llamado que cambie el cuadro de situación que tenemos hoy en la provincia, que está incrementando algunos contagios, pero muy bajo el número de muertes y muy bajo el número de internados. Y eso es una realidad, el número de internados es muy bajo, hace más de 20 días que no tenemos fallecidos. Seguramente vamos a tener una tercera ola en algún momento, que seguramente no va a ser tampoco del impacto y la magnitud que fue la segunda ola. Pero sí enfatizar esta cuestión de la vacuna, de que las personas que están en condiciones de vacunarse, ya sea primera dosis, segunda o tercera dosis, lo hagan convenientemente, y las medidas preventivas básicas que son muy efectivas. El uso del barbijo, el distanciamiento cuando se pueda, si uno tiene síntomas respiratorios, concurrir a algún centro de testeo, la oferta muy amplia es. Así que, digamos, creo que hay responsabilidad del Estado, como siempre, pero también de cada uno de nosotros en tratar de hacer prevención en esto, ¿no? Doctor Díaz, recuerdo que una de las preocupaciones de la variante Delta era que contagiaba muy rápido o tenía un valor de contagio superior al resto de los que habíamos tenido de las otras variantes. Ya algunos ahora
dicen incluso que Omicron es más contagiosa aún. Usted como miembro del COE, ¿se está planificando, se está prestando atención en el sentido de modificar algunas de las restricciones que hoy no tenemos, pero que podemos tener? Por ahora no, pero como ha sucedido a lo largo de la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se han analizado las variables epidemiológicas, las distintas parámetros para tomar medidas, y yo creo que vamos a ir en el mismo sentido en este momento y analizando de cerca la cifra, cómo se viene presentando fundamentalmente la ocupación de camas y la ocupación de camas críticas a fin de tomar algunas medidas si hiciera falta, ¿no? Bien, me queda una sola pregunta, no sé, Daniel. Está bien. Doctor Díaz, ¿se ha empezado a instalar el tema de la posibilidad de un pasaporte sanitario entre las personas que estén vacunadas y el tema de esta cuestión de nuevas variantes que generan un tanto de preocupación? Por ahí está la discusión, como se dio en su momento en provincia de Buenos Aires, donde el titular de salud dijo que era posible que se planteara un pasaporte sanitario estricto, y lo ha salido a negar Carla Bisotti. En particular, ¿usted qué opina del tema? Yo creo que eso se debe analizar en función de las variables epidemiológicas, como lo dije hace un momento. Y creo también que se deben dar condiciones para la exigencia de un pasaporte sanitario. Básicamente yo estoy de acuerdo en algunas circunstancias que se debería exigir, siempre y cuando la cantidad de personas vacunadas sea importante, que lleguemos a una cifra importante, y para determinadas actividades, fundamentalmente aquellas que conllevan mucho contacto, muchas horas de contacto entre las personas y donde fundamentalmente en actividades esenciales. Creo que ahí se debería imponer, como de hecho se impone la exigencia de la vacunación en otras enfermedades, como el sarampión, como el tétano, como el rubiola, bueno, una serie de enfermedades donde hay vacuna y se exige para determinadas actividades la vacunación. En ese sentido, creo que sería pertinente el pasaporte sanitario. Doctor Miguel Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Central. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy amable, buenas tardes. Bueno.